Bien, el cuento se llama Los tres deseos y pertenece a la escritora Madame de Le Prince de Beaumont. Es la misma autora de La Bella y la Bestia. El cuento dice así: hay un matrimonio, más bien pobre, que está deseando tener lo que tienen sus vecinos, que son más ricos y acaudalados. Entonces, la mujer expresa cómo me gustaría ser tan rica como son ellos, así tenemos una mejor vida. Y el marido contesta algo así como: ojalá viniera una hada y cumpliera nuestros deseos. Inmediatamente, una hada aparece en la cocina o en el fogón y les dice: bueno, estoy acá para cumplir 3 deseos, pero solamente 3. Una vez cumplidos ellos, desapareceré y no volverán a encontrarme nunca más. Entonces la mujer dice: bueno, que que regrese al otro día, o no dice nada, no me acuerdo, que lo van a quedar pensándolo. Bueno, la instancia esa mucho no me acuerdo cómo es, y dice ella, le dice al marido: cómo me gustaría ser bella, rica y fina. Y él le contesta: siendo bella, rica y fina, igual podrías estar enferma, triste y morir joven. Pidamos salud, alegría y larga vida. Y ella se le ríe, por supuesto, ¿no? Que con salud, alegría y larga vida no se conformaba, quería ser bella, rica, fina. Bueno. Y mientras están en el fuego, esperando a ver qué deciden pedir, a ella se le escapa decir: qué hermoso está este fuego, cómo me gustaría, cómo quisiera tener una morcilla para comer. Y inmediatamente aparece una morcilla. Dicen: uy, hay que pensar los deseos, mira, ya pedimos uno, solamente nos queda 2. Entonces él se enoja con ella y le dice: ojalá esa morcilla la tengas de nariz. E inmediatamente la morcilla se le convierte, o la nariz se le convierte en morcilla. Empiezan a discutir: solamente nos queda un deseo, qué torpes que hemos sido, pensémoslo bien. Y ella se acerca a la ventana y desde la ventana, enojada siempre con el marido, va a decir: cómo me gustaría que esta morcilla se me cayera de la nariz. E inmediatamente la morcilla se le cae de la nariz. Bueno, nada, el cuento es así de sencillito, así de inocuo. Parece que no estuviese diciendo nada, pero para Freud fue muy, muy interesante la cuestión de los 3 deseos. Por varias cuestiones, ¿no? Que no desarrolla él, porque simplemente lo toma como ejemplo este cuento para decir que lo que es placentero para un sistema es displacentero para otro. Entonces, bueno, me pongo a leer este cuento y yo digo: ¿qué vio Freud en este cuento para decir que lo que es placentero para un sistema es displacentero para el otro? ¿Y por dónde pasarían los dos sistemas por acá? Y lo sigo pensando al cuento, es decir, lo sigo pensando no porque no lo entienda, sino que quiero tratar de ver qué es lo que vio Freud en este relato, en este cuentito de hadas, en este cuento folclórico, que sabemos que de estructura profunda tienen tanto, que Jung se dedicó a ellos, Bettelheim se dedicó a ellos, es decir, el psicoanálisis se dedicó mucho, largo, a los cuentos de hadas, porque tiene que ver con estructuras profundas y estructuras profundas de la vida anímica, justamente esto a lo que se dedica este artículo de Freud. Entonces no llama la atención que haya un cuento de hadas en él, sino que pensémoslo un poco. La situación vuelve al comienzo, solamente ellos han conseguido una morcilla. El cuento termina con que son felices comiendo esa morcilla. Por lo tanto, han dilapidado los 3 deseos. O se han cumplido los deseos de ambos de manera disfrazada, porque él lo que quería era tener salud, alegría y larga vida. Ella se quedó sin la belleza, pero también se quedó sin la nariz horrible que tenía. Es decir, que el cuento da como para pensarlo bastante. Yo lamento mucho que Freud no exponga más
qué es lo que vio en este cuento, porque lo toma como ejemplo así al pasar. Cuando ustedes lean el artículo van a ver, dice, ¿cómo podemos ver en el cuento de los 3 deseos que tiene que ver con la repetición de un mismo destino? ¿Cuál es el destino? El destino de pobreza, es decir, ellos vuelven a foja cero, anulados o cumplidos o anulados los deseos, habiendo atravesado por los 3 deseos, repiten el mismo destino, tener solamente una morcilla para comer, ser pobres nuevamente, aun cuando tienen la posibilidad de no serlo. Por ahí pasa la lectura freudiana del cuento de los 3 deseos en relación al deseo, al placer y al displacer. Ahora, habiendo analizado y habiendo trabajado Freud, ¿no? Hasta acá, la neurosis traumática o la neurosis de guerra, el Ford-Da, la neurosis de transferencia y un cuento de hadas, es decir, son los 4 ejemplos, los 4 casos, los 4 textos que a él le permiten decir, bueno, en todos ellos observo lo mismo, que tiene que ver con esta compulsión en la repetición. ¿Qué es lo que se repite? La situación traumática, es decir, se repite la instancia displacentera. Por lo tanto, es evidente que el principio que rige la vida anímica no es el principio de placer, de constancia, de equilibrio, sino que hay una compulsión de repetición que va más allá de este principio de placer. Va más allá de este principio de placer porque es displacentero. Es displacentero y al mismo tiempo es placentero, lo dice Freud, y acá hay una instancia nodal muy interesante que no la voy a tratar ahora. Y dice entonces que esta compulsión de repetición desplaza al principio de placer. Entonces, él mismo dice, deberíamos admitir por primera vez una excepción a la tesis de que el sueño es cumplimiento de deseo. Esto ya lo dije recién, lo vuelvo a repetir, dice, en el sueño hay una instancia también de compulsión a repetición, se repite, la instancia traumática, la instancia displacentera. ¿Qué es lo que se repite? Lo que está olvidado y lo que está reprimido. No lo dice acá Freud, pero lo dice en otro momento. El inconsciente no consiste, sino que insiste. O lo dice Lacan, no recuerdo. El inconsciente no consiste, sino que insiste. El inconsciente es el espacio de lo olvidado y reprimido. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Tac, 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 repitiendo, compulsivamente. ¿Dónde? ¿En la vida consciente? No, en instancias alternativas. El sueño, el juego, en otro momento dirá la obra de arte, en la transferencia, es decir, en la terapia, bueno, la literatura siempre como ejemplo, ¿no? Dice, ¿de qué modo se entrama lo pulsional, esa fuerza anímica, esa fuerza corporal, porque lo pulsional está entre lo somático y lo psíquico, es psicosomático, ¿no? Con la compulsión a la repetición. Vuelvo a repetir, ¿de qué modo se entrama lo pulsional con la compulsión de repetición? Y entonces dice, y con esto cierra Freud, pero bueno, digamos, deja presentado un nuevo paradigma, un nuevo modelo. Dice que la pulsión es un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducir un estado anterior. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sostiene Freud es que ya deberíamos, o que ya hay que dejar de hablar de otra premisa que había marcado anteriormente, en donde se refería a las pulsiones yoicas y a las pulsiones sexuales, ¿no? Las pulsiones yoicas las había entendido Freud como aquellas que remiten a un sentido de muerte y las pulsiones sexuales a una continuación de la vida. Que las pulsiones yoicas tienen un carácter conservador y que las pulsiones sexuales reproducen estados primitivos del ser vivo. Ahora, la primera pulsión, la primera fuerza, la primera energía, dice Freud que es regresar a lo inanimado.
sería un estadio previo a lo animado. Esto me hace acordar bastante algunas cuestiones de Bakhtin, ¿sí? No lo voy a meter a Bakhtin en todo esto, pero acuérdense el tema de la carnavalización, el tema de la degradación, que es muerte, pero al mismo tiempo es un regreso a otro estadio. Bueno, hay algo de circularidad presente en toda esta propuesta freudiana, ¿no? La pulsión primera, va a decir él, luego de este análisis que viene haciendo, tiene que ver con un regreso a lo inanimado, es decir, a lo que no es vivo, al organismo no quiero decir muerto, voy a repetir las palabras de Freud, inanimado. Y dice, no habrá, prescindiendo de las pulsiones sexuales, otras pulsiones. Lo orgánico era antes inorgánico. Lo orgánico era antes inorgánico. Hay en Hamlet un fragmento que dice así, esperen que lo encuentro. Dice, todo hombre puede comer de un gusano que estaba en el estómago de un pez que ha sido usado para cazar dicho pez, gusano que tal vez ha comido o roído de un rey. Sirve para explicar esta relación entre lo orgánico y lo inorgánico. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Freud para cerrar todo este pensamiento? Hay una tendencia, una pulsión que está más allá del principio de placer, que tiende a un regreso o al regreso a un estado inorgánico. Entonces va a renomenclar y repensar, por supuesto, estas dos pulsiones que hasta este momento, hasta 1920, había dividido en yoicas y sexuales. Y las va a empezar a denominar pulsiones de vida o eros y pulsiones de muerte o tánatos. Las pulsiones de vida son aquellas que sí tienden al placer, al equilibrio y a la preservación de la excitación en un estado de no sobreexcitación, mientras que las pulsiones de muerte o tanáticas estarían relacionadas con aquello que está más allá de un principio de placer y remiten o hablan o nos estarían diciendo de una compulsión, si se quiere, al regresar a un estado anterior al orgánico, un estado anterior a la vida orgánica, un retorno a lo inorgánico. Por eso tánatos. Y el artículo termina haciendo alguna referencia a la pulsión sexual en sí, diciendo que, bueno, a nadie se le ha escapado el componente sádico, es decir, el componente tanático o displacentero, que rige también a la pulsión de vida. Por lo tanto, esta división entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte encuentran instancias de confraternidad, de unión, de confusión en este sentido, esta incógnita que se abre en el planteo de, bueno, hay algo más allá del principio de placer. Sería la pulsión de muerte. Bien. Nos vemos.